Buenos días, hermanos. Sí, se oye perfectamente. Como nos han pedido, vamos a abrir nuestras Biblias. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y vamos a seguir con esta preciosa serie. Capítulo 11, versículos del 23 hasta el final, hasta el versículo 40. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Pare estimat, ens presentem davant teu amb cors humiliats, Senyor, i també disposats a escoltar de la teva paraula. Et preguem, Senyor, que sigui el teu esperit el que ens parli en aquest dia, amb claredat, amb autoritat, Senyor, i ajuda'ns, Senyor, a caminar d'acord amb la teva voluntat. T'ho preguem en nom de Crist, Senyor nostre. Amén. Bien, tal como expuso la semana pasada nuestro hermano Marc, el escritor de Hebreos quería exhortar, animar a un colectivo de nuestros hermanos en la fe del pasado, que estaban sufriendo persecución. Muchos habían sufrido persecución y otros estaban en ese momento de persecución, de lucha. Y para ello, a lo largo de este capítulo 11, el escritor nos muestra las diferentes experiencias de destacados personajes del relato bíblico. Grandes creyentes que manifestaron su fe en Dios, en su palabra, en sus promesas. Grandes creyentes que obedecieron a Dios sin dudar. Hemos oído hablar a lo largo de este capítulo de Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara, de Isaac, de Jacob, de José, y todos ellos mantuvieron una fe íntegra. Qué grandes personajes, y actuaron conforme a esa fe en la palabra y en las promesas del Señor. Pero lo grande y hermoso de este capítulo 11 es que no habla de hombres y mujeres de la fe y cómo actuaron o cómo vivieron según su fe, sino que habla de cómo la fe trabajó en personas y los hizo actuar de diferentes maneras, de determinadas maneras, obedeciendo a la voz de Dios. El protagonista de este capítulo no es Abraham, no es Isaac, no es Moisés, es la fe que el Señor pone en nuestros corazones.
Por lo tanto, retomamos la meditación en este versículo 23, donde nos presenta la vida de Moisés, un gran personaje del Antiguo Testamento, quien no conoce la vida de Moisés. Y lo primero que nos destaca no es la fe de Moisés, sino la fe de sus padres. Nos dice el versículo 23 que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Y el relato bíblico no nos habla de que los padres tuvieran una revelación especial. No nos dice que se les apareciera un ángel, como a los padres de Sansón, y que les dijera, tenéis que guardar a este niño. Pero había algo especial, por lo que describe a continuación. En el versículo 23 dice que le vieron niño hermoso. Y esta expresión puede provocar cierta confusión. A ver, no es un bizcocho. Parece que, mira, nos ha salido bien el niño, lo guardamos. Si nos sale mal, como un bizcocho, venga, vamos a hacer otro. No. Puede provocar alguna confusión. Dice que lo guardaron porque le vieron niño hermoso. Por lo general, todos los padres vemos a nuestros hijos hermosos cuando nacen. Lo que pasa es que después, con el tiempo, miran las fotos y dices, pues no era tan hermoso, pero con el tiempo vais ganando mucho, considerablemente. Cada día estáis más guapos y guapas. Pero la verdad es que cuando nacen son un poquito feillos. Pero Moisés vieron algo especial. Vieron algo. ¿Y qué es ese algo? Este relato, este versículo, se repite 3 veces en la Escritura. Curioso. En Éxodo capítulo 2, versículo 2, nos habla cuando los padres, en este caso Jocabed, nos dice que ve al niño y también lo vio hermoso y lo guardó por 3 meses, desobedeciendo a Faraón. Pero nos habla igualmente de esta palabra, hermoso. Lo vio hermoso. ¿Por eso lo guardó? ¿Porque lo vio guapo? No. Hay otro pasaje en la Escritura que nos lo presenta de una forma diferente. Si queréis acompañarme en Hechos capítulo 7, versículo 20. Hechos capítulo 7, versículo 20, la predicación de Esteban. Y él está explicando la historia del pueblo de Israel. Y cuando llega este momento, dice así, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Esto ya es diferente. Fue agradable a Dios. Y no se nos detalla en la Escritura, en ninguno de los pasajes, de qué manera Dios mostró a esos padres que aquel niño era agradable a sus ojos, que ese niño era escogido por él, que ese niño era especial. De igual forma, tampoco nos dice de qué manera la ofrenda de Abel fue agradable a los ojos de Dios respecto a la de Caín. Cómo Dios lo manifestó no lo sabemos, pero sabemos que lo hizo. Y fue muy claro. Por lo tanto, aquí vemos actuar la fe de los padres de Moisés. Cuando vieron y entendieron el propósito de Dios para la vida de aquel pequeño, los llevó a una encrucijada. ¿Vamos a obedecer la voz de Dios o vamos a obedecer el decreto de Faraón? Y todos sabemos la historia, no voy a hacer spoiler porque lo sabemos. Pero ellos desobedecieron a Faraón. Y no solo eso, sino que nos dice el texto que no tuvieron temor de Faraón, de su decreto. Ellos tenían más temor de Dios y de obedecer su palabra que del Faraón de Egipto. Y sin duda esa fe fue transmitida al pequeño Moisés. El tiempo, como todos sabemos, el tiempo que su madre Jocabed pudo tenerlo y hacerle de niñera y amamantarlo y criarlo, probablemente hasta los 4 o 5 años, esa fe fue transmitida a Moisés. Y nos dicen los versículos 24 y 25, siguiendo con nuestro relato de Hebreos, que por la fe Moisés, cuando ya fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés, con 40 años, renunció a los palacios de Egipto. Había desechado y menospreciado esa posición que ostentaba en Egipto. Pero todos sabemos que no fue hasta los 80 años cuando el Señor lo llamó directamente, cuando tuvo un encuentro personal con el Señor. Y esto nos tiene que dar paz a los padres.
Nosotros estamos ansiosos porque nuestros hijos y nuestras hijas conozcan al Señor y los formamos en la fe y en la Escritura y transmitimos esos valores. Moisés tardó 80 años en tener un encuentro personal con el Señor. Por lo tanto, tengamos paciencia, hermanos. Tengamos paciencia. Nosotros lo que debemos hacer es vivir por fe, temiendo al Señor, buscando su voluntad, transmitiendo a nuestros hijos la fe que tenemos, los valores que tenemos, la enseñanza bíblica y esperar, orar al Señor y esperar para que tengan un encuentro personal con Él. Y vemos en estos versículos cómo Moisés, que tuvo ese encuentro personal con el Señor y por esa fe que el Señor le dio, no solo descansaba la fe de Moisés en la promesa de la liberación. La fe de Moisés no estaba basada en los prodigios que el Señor le había mostrado. Sabemos que el Señor, a través de Moisés, hizo grandes prodigios en Egipto. Pero si nos fijamos en el relato, donde nos habla de cómo la fe fue actuando en la vida y en el ministerio de Moisés, solo se nos menciona un acto portentoso donde Moisés actuó, y es en él la división del mar. La fe de Moisés no estaba basada en los prodigios. La fe de Moisés tenía otro fundamento. Y eso lo encontramos en los versículos 25 y 26. Estos versículos son paralelos, son una ilustración o una comparación entre la vida de Moisés y la vida del creyente. Pero son proféticos, evidentemente. Versículos 25 y 26. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, es decir, Egipto. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Las descripciones de estos versículos nos dan luz respecto a el objeto de la fe de Moisés. Y cuando digo objeto, porque lo voy a mencionar varias veces, no estoy hablando de una cosa, ¿vale? De una figura. Cuando decimos objeto nos referimos al fundamento de nuestra fe y a la vez el objetivo de nuestra fe. Si os acordáis al inicio del capítulo, el versículo 1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que esperamos, ¿verdad? La certeza, esa palabra hipóstasis en griego se refiere a fundamento. Fundamento, la base. Lo que está diciendo este versículo 1 es pues la fe el fundamento, la base segura, la garantía de lo que se espera. Pues vamos a ver cuál era el fundamento de la fe de Moisés. En estos versículos 25 y 26 nos presenta una comparación, el escritor de Hebreos, entre el sufrimiento del pueblo en Egipto y lo compara con los padecimientos de Cristo, su pasión, su muerte. Moisés estaba viendo en el padecimiento de su pueblo el padecimiento del Mesías. Y en los placeres de Egipto, en ese palacio que él pudo disfrutar durante 40 años, él estaba viendo los placeres mundanos y pecaminosos. Y él renunció a eso. Moisés prefirió compartir los sufrimientos con el pueblo que gozar de las comodidades del palacio. Así como los creyentes debemos abrazar, compartir los padecimientos de Cristo y rechazar los deleites pecaminosos del mundo. Y así nos lo relata el apóstol Pedro. Si queréis buscar, por favor, Primera de Pedro, capítulo 4, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Pedro les está relatando acerca de los padecimientos como creyentes y el Señor Jesús ya lo había anunciado. Os van a perseguir, os van a despreciar. Si a mí me lo han hecho, a vosotros también os lo harán. Y el apóstol Pedro escribe, primera carta de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, si ya lo sabíais. No os extrañéis,
de que estáis pasando prueba y tribulación, sino gozaos, gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esta era la fe y esperanza de Moisés. Esperar, ver al invisible. Versículo 27. Final del versículo 27 nos dice que por la fe dejó Egipto porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí vemos manifestada la fe de sus padres. ¿Qué nos dice el versículo 27? Que dejó Egipto, se fue de Egipto y tuvo miedo cuando se fue. No. No tuvo miedo de la ira de Faraón, igual que sus padres no temieron el decreto de Faraón. Una fe transmitida con autoridad, con eficacia. En el versículo 30 el escritor sigue el relato cronológico de las Escrituras y nos presenta la conquista de la tierra prometida. Y no se para de hablar de Josué. ¿Extraño? No. Porque ya lo hemos dicho al principio, el protagonista no son las personas, es la fe. Y lo importante aquí que es que por la fe los muros de Jericó cayeron. Y a partir de este versículo hasta el 35 vemos cómo por medio de la fe el Señor convertía a gente común, gente normal como tú y como yo, en grandes héroes de la fe. Grandes héroes. ¿Y el motivo de esta transformación cuál es? La fe. Ellos confiaron en las promesas del Señor, en la palabra del Señor, y no tuvieron temor. Seguro que todos hemos visto programas de cocina y recetas online, y más en estos días que estamos preparando comidas espléndidas, ¿verdad? Yo soy más de bricolaje, pero bueno, alguna receta que otra también miro, ¿eh? Bueno, nuestro hermano Emilio no le hace falta, es un crack. Pero los que somos neófitos en el tema necesitamos ilustrarnos, ¿no? Y seguro que cuando vemos aquellas recetas vamos siguiendo o intentamos seguir paso a paso. Nuestro ideal es conseguir las expectativas. Mis hijas se están riendo porque bueno, tenemos muchas anécdotas, pero no hay tiempo. Ya os la explicaré otro día. Pero seguro que todos intentamos seguir la receta y la expectativa es llegar a hacer ese plato igual o similar a lo que nos están proponiendo, ¿verdad? Y a veces no llegamos a la expectativa por falta de habilidad, por falta de recursos, porque te ponen unos ingredientes a veces muy raros y entonces hay que sustituirlos, o por falta de paciencia. También te dicen, téngalo 3 horas en el horno a 65 grados y tú, venga, le voy a dar el triple de potencia y 3 veces menos de tiempo, ¿no? Falta de paciencia. Pues el escritor de Hebreos nos está presentando una expectativa, como una receta, la expectativa de la vida de un hijo o una hija del Señor. Y el único recurso, el único ingrediente de esta receta, hermanos, es la fe. La fe. Cada uno de los personajes que cita tan solo nos habla de cómo la fe los llevó a actuar. No importaban sus capacidades, el Señor los iba a capacitar. No importaban sus recursos, el Señor iba a poner lo que faltara. La fe. Y no podemos atribuir nuestro fracaso espiritual a la falta de habilidad, falta de recursos, a nuestra edad, a nuestra condición social o económica. Nuestro éxito en la vida cristiana estará directamente vinculado a nuestra fe. El primer ejemplo que el escritor pone, como decía, es la conquista de Jericó. Y todos conocemos la historia. Llega el pueblo de Israel, encabezado por Josué, ante una ciudad amurallada, inexpugnable. La primera ciudad que deben tomar de esta tierra prometida es Jericó. Israel no disponía de los recursos necesarios para tomarla. Bueno, tampoco se habían inventado las torres de asalto ni las catapultas. No tenían nada para tomar esa ciudad.
Y a Josué se le presenta esa tarea difícil. Pero el ángel del Señor se presenta a Josué antes de iniciar la conquista y le dice, no, Josué, no va a ser con ejércitos, no va a ser con torres de asalto, ni con catapultas, no busques tus recursos. Los recursos te los va a dar el Señor. Y lo que vas a hacer es esto. Y les dice, ¿qué les dice al pueblo de Israel? Tenéis que dar durante los 6 primeros días una vuelta cada día, en silencio, solamente tocarán las bocinas los sacerdotes, y el último día vais a dar 7 vueltas. Y después tocaréis y gritaréis, y las murallas caerán. Dios ya había entregado la ciudad en manos del pueblo. Tan solo debían creer, tener fe en la palabra del Señor. Y en el capítulo 6 de Josué no nos habla de las dudas de Josué, no nos habla de las dudas del pueblo, pero cualquiera que escuchara el plan estratégico de conquista del Señor diría, Señor, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Tenemos que dar vueltas? ¿Caminar alrededor de una ciudad amurallada? Imaginemos la escena, el pueblo de Dios dando vueltas en silencio y el pueblo, yo si estuviera allí en medio del pueblo de Israel, yo pensaría, estamos haciendo el ridículo, dando vueltas. Y la gente en la muralla, los de Jericó, mirando, y la gente debía pensar, ¿qué hacen? Y los niños debían, papá, ¿qué hacen? Y los padres dirían, no sé, caminan, dan vueltas. Y lo que el Señor quería demostrar a todos, no solo a su pueblo, a todos, también a los paganos del pueblo de Jericó, que no era por armas, no era por recursos, no era por un número determinado de soldados, por una potencia militar, era por su poder. Y su pueblo estaba llamado a obedecer, y obedecer por la fe. Y de la misma forma nosotros también somos llamados a esa obediencia. Seguro que en algún momento de nuestra vida hemos tenido ante nosotros una muralla como la de Jericó. Algo que parece inexpugnable. Y no me refiero a los exámenes que vais a tener en enero. Para eso el Señor sí que os ha dado recursos y tiempo y capacidad, ¿eh? Os espabiláis. Estamos hablando de situaciones difíciles en la vida. Seguro que todos tenemos o hemos tenido situaciones en las que nos encontramos con esa muralla. No busques recursos en ti. No busques poder demoler por tus fuerzas esa muralla. No vas a poder. Igual que el pueblo de Israel estaba ante Jericó y les era imposible. Y el Señor solo te pide que le busques a Él en oración, que leas su palabra, que confíes en sus fuerzas. El Señor le dijo a Josué, ¿quieres conquistar Jericó? Camina. Camina. Y Dios te dice, camina, camina en mis caminos. Haz la parte fácil que te está pidiendo el Señor, busca su voluntad, búscale en oración, busca el crecimiento espiritual. Si somos incapaces, y a veces nos cuesta por nuestro orgullo, somos incapaces de hacer algo tan fácil que es caminar, obedecer al Señor. ¿Cómo podremos actuar cuando Dios nos pida algo realmente difícil? El segundo ejemplo que nos presenta el escritor de Hebreos, también muy conocido y siguiendo con la historia de Jericó, es la fe de Rahab, esta prostituta que vivía en Jericó. Y a ver, el escritor de Hebreos nos está comparando la fe de Josué y del pueblo de Israel para conquistar una ciudad. Tremenda hazaña. Con la fe de una prostituta que lo único que hizo fue ocultar a los espías y despistar a unos soldados. ¿Es la misma fe? Y el escritor nos dice, sí, porque lo importante no es lo que hicieron, sino por qué lo hicieron. Leemos en el capítulo 2 de Josué, nos habla de la confesión de Rahab, la confesión de fe de Rahab.
Ella no había visto la mano de Dios actuando con poder como el pueblo. Llevaban 40 años en el desierto viendo la mano del Señor y el castigo del Señor, porque eran tozudos, ¿eh? Ellos habían visto el poder de Dios. Esta mujer solo había oído historias acerca de un Dios poderoso que los había sacado de Egipto, que les había hecho cruzar el mar, que habían derrotado a los reyes de Og. Y esta mujer estaba sorprendida de este Dios y ella creyó en ese Dios. Y por esa fe actuó y por esa fe fue salvada. Y si veíamos en Josué el resultado de una fe que obedece, aun en medio de una orden que parece ilógica, obedece, aquí vemos en Rahab una fe que transforma. Por si alguien pudiera pensar que la fe y la salvación era solamente para el pueblo de Dios, el pueblo escogido, para aquellos que soportaron el duro clima del desierto durante 40 años, las pruebas, las dificultades, el peregrinaje. ¿Solamente para ellos era la salvación? No, están muy equivocados. El relato bíblico nos muestra que la fe salva a todo tipo de personas, en todo tipo de situaciones y en cualquier momento de la vida. ¿Acaso los del pueblo de Israel podían creerse merecedores de la tierra prometida por haber soportado 40 años? Y a veces los creyentes no somos así. La salvación es del Señor. No es por méritos, es por gracia. ¿Acaso tenemos más derecho los que llevamos años en el Evangelio que los que van a creer en el Señor en su vejez? Yo me bauticé con 12 años. ¿Eso acaso me da más derecho? Para nada. Más derecho que el ladrón de la cruz. Me gusta siempre ese ejemplo. Un hombre que no hizo nada. No hizo nada por el Señor, no le dio tiempo. Ni siquiera se bautizó. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la fe lo que salva, hermanos, no nuestras obras, no nuestro sacrificio, no nuestra entrega. Nuestra entrega es por amor al Señor. Y es curiosa la forma en que describe el escritor al resto de habitantes de Jericó. No sé si son jericonienses o jericonianos, pero da igual. ¿Cómo los describe? No los llama paganos, tampoco los llama idólatras, ni siquiera los llama malos, los llama desobedientes. Desobedientes. Versículo 31. No pereció Rahab con los desobedientes. En otras versiones nos habla como incrédulos. En la versión catalana me gusta mucho, dice, als qui refusaran creure. Als qui refusaran creure, los que rechazaron creer. El pecado que destaca el escritor de aquella gente es que teniendo el mismo conocimiento que Rahab, porque Rahab en su declaración lo dice, hemos oído de vuestro Dios, de cómo os ha salvado, y todos nosotros tenemos temor. Pero aun teniendo el mismo conocimiento, rechazaron buscar a ese Dios. Y así vive nuestra sociedad, de espaldas a Dios. Aun cuando conocen que Dios vino al mundo en la forma humana de Cristo Jesús, y más en estas fechas, que se habla, se canta, se adornan las calles con pesebres, y aún así la gente no reconoce a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Lo ven como un cuento infantil, una leyenda, un mito o una simple tradición. Y esa incredulidad es la que lleva a la gente a la condenación eterna. Así lo describe Juan en su Evangelio. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús vino al mundo para mostrar que Él es el único camino de salvación, pero la gente prefiere vivir su vida en sus cosas, de espaldas a Dios, igual que hicieron los habitantes de Jericó. Igual.
Y en el versículo 32, seguimos con nuestro relato, el escritor de Hebreos manifiesta el mal del predicador. Y es lo que me va a pasar a mí hoy. ¿Qué dice el versículo 32? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. A mí también me va a faltar tiempo, así que me va a tocar correr. Este es el mal del predicador. Y el escritor de Hebreos es un caso. El autor está citando ejemplos para animar a los creyentes a correr la carrera de la fe, independientemente de las circunstancias, independientemente de las situaciones, de los problemas. Correr la carrera de la fe. Y los que nos va a citar son personas que podemos poner al lado de Josué, de Rahab, y más aún de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, todos los que hemos visto, de José, de Noé, de Enoc, de Abel. Y cita varios nombres que eran bien conocidos para el pueblo judío. Algunos jueces, otros reyes, otros profetas. Pero nos hemos fijado cuando hemos leído los nombres, la lista. Seguro que no se ha equivocado el escritor de Hebreos. Vamos a repasar la lista. Gedeón, héroe de la fe, conocido por su gran victoria contra los madianitas, ¿vale? Pero antes de ser transformado por Dios era un hombre temeroso, lleno de dudas. Probó varias veces al Señor, Señor, si tengo que ser yo, haz esto. Y cuando el Señor se lo demostró, bueno, no me has convencido, otra vez. Escéptico ante el llamado de Dios. El segundo de la lista no es menos sorprendente, Barak. Barak, todo un general del ejército de Israel, que se acerca a la profetisa Débora antes de ir a la guerra. Le dice, Débora, si tú vas, yo voy, pero si tú no vas, yo no voy. Vaya general, vaya confianza. Sansón, un hombre impulsivo, caprichoso, egocéntrico, pero que al final costó, pero cumplió el propósito de Dios. Jefté, un juez de Israel que se alejó de la voluntad de Dios hasta tal punto que realizó un sacrificio humano, el de su propia hija, por una promesa errónea delante de Dios. Terrible. David, el gran rey David, sin duda un hombre de Dios, no lo voy a poner en duda, pero también fue un adúltero y un asesino. Samuel, el profeta, bueno, ¿qué vamos a decir de Samuel? El gran profeta de Dios, sí, usado por el Señor en innumerables ocasiones, pero un mal padre, que no supo gobernar a sus hijos. Y no solo eso, sino que sabiendo de su mal testimonio, los puso como jueces de Israel. En definitiva, personas imperfectas, como tú y como yo, sobre todo como yo. Personas imperfectas, pero que el Señor usó para sus planes y que por medio de la fe, este es el ingrediente importante, por la fe, no por sus capacidades, por la fe, realizaron hechos sorprendentes. Y a partir del versículo 33 nos cita esos hechos sorprendentes y realmente son alucinantes. Vamos a hacer un pequeño repaso también. Ya hemos citado cómo esas grandes murallas de Jericó cayeron, porque confiaron en el Señor. Y todos los hechos que vienen después impactan realmente. Y empieza la lista diciendo, conquistaron reinos. Y vemos grandes conquistas del pueblo de Israel para tomar la tierra prometida. Hicieron justicia. Defendieron al pueblo de Dios de los pueblos opresores. Y como en el caso de Gedeón, después de que el Señor lo transformó en un hombre valeroso, en un hombre que confió en él, un hombre obediente. También estos hombres alcanzaron promesas, dice el texto, como David. David esperó muchos años, bastantes años, hasta que se sentó en el trono de Israel, que el Señor le había prometido. David confió en la promesa de Dios. Niños, pregunta para los niños. Dice el texto que taparon boca de leones.
¿En qué relato bíblico se tapa la boca a los leones para que no muerdan? ¿Os acordáis? En el Antiguo Testamento. Va, sí lo podéis decir. Qué vergonzosos. ¿Quién lo ha dicho? Lo he oído por allí. Muy bien, Daniel, en el foso de los leones. Muy bien. Taparon bocas de leones. El Señor le dijo a los leones, aquí no vais a morder a nadie. Quien quiera morder, que se muerda la lengua. Y no tocaron a Daniel. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Qué relato del Antiguo Testamento nos recuerda ese fuego impetuoso que no tocó a tres personajes? Ananías, Misael y Azarías. ¿Se acuerdan? Bueno, más conocidos como, para los amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? Y nos dice el texto que no, el fuego no los tocó. Y en la traducción en catalán me gusta también cómo lo pone. Dice, extinguiran el poder del foc. La Biblia de las Américas creo que lo pone similar. El Señor apagó el poder del fuego. No apagó el fuego literalmente, no es que desapareciera el fuego, sino que el poder del fuego no los tocó. Y ellos caminaron allí con el ángel de Jehová en medio de las llamas. Evitaron el filo de espada. ¿Cuántas veces el rey Saúl intentó acabar con David y los filisteos también? Pero el Señor los salvó del filo de la espada y no tocaron su vida. Y por último, sacaron fuerzas de debilidad, personas que no se veían capaces. Gedeón, Moisés, Jeremías, cuando el Señor los llama, dice, Señor, te has equivocado. Yo no, Señor, manda otro. Yo no soy capaz. Yo no tengo lo que hay que tener para lo que me estás pidiendo, Señor. Pero el Señor los capacitó, el Señor los fortaleció. Y vemos la Biblia llena de situaciones en que Dios fortalece y capacita a aquellos que envía. ¿Por qué? Porque el Señor es engrandecido en nuestra debilidad. Como escribe el apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, que cuanto más grande sea nuestra incapacidad, cuanto más inútiles seamos, más grande será la manifestación del poder de Dios. Más grande va a ser su gloria, la gloria que Él va a recibir. Estos hombres, versículo 34, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cuántas veces vemos a los jueces y a los reyes persiguiendo a los enemigos? Huían de la presencia del pueblo del Señor. En el versículo 35 también nos dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Evidentemente nos está llamando a dos casos en el Antiguo Testamento, del profeta Elías, profeta Eliseo, donde resucitaron a dos muchachos en dos pasajes, primera de Reyes 17 y segunda de Reyes 4. Esto es obra de Dios por medio de la fe. Grandes héroes de la fe, pero que eran personas corrientes, imperfectas, pero que el Señor transformó, el Señor capacitó, el Señor levantó, el Señor guió y el Señor les dio la victoria. Pero en este punto el escritor de Hebreos hace un giro radical al texto que puede asustar a cualquier creyente. Versículo 35. Mas otros. Hemos visto el caso de los héroes de la fe, pero nos dice el escritor de Hebreos, pero hay otros. Hay otros que corrieron otra suerte. ¿Ah? ¿Pero la fe no siempre te convierte en un héroe de la fe? Yo pensaba que teniendo fe siempre saldríamos victoriosos. Si tienes fe, vencerás. Y el Señor nos dice, no. Nos dice el texto que otros fueron torturados, maltratados, atormentados por su fe. Y el Señor nos quiere mostrar aquí que lo importante no es el resultado final, sino la convicción de obedecer la voluntad de Dios. Convicción de que estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Y hay un claro ejemplo, y me encanta, y ya lo hemos citado antes, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se presentan ante Nabucodonosor, ¿qué les dicen estos jóvenes valerosos? A Nabucodonosor les dice, mira, ya nos has amenazado de tirarnos al horno de fuego. Estoy parafraseando, evidentemente, no es así.
Nos has amenazado con tirarnos al horno de fuego, pero que sepas, Nabucodonosor, que nuestro Dios nos puede librar de ese horno y de tu mano. Y aquí viene la parte importante. Y si no, ellos tenían muy claro, y si Dios no tiene en sus planes librarnos del horno de fuego, nos da igual, no te vamos a obedecer. No nos vamos a inclinar ante esa estatua que has levantado. No vamos a ir en pos de otros dioses, porque nuestro Dios es Jehová. Y si no, ¿seremos capaces nosotros, en medio de la prueba de ese y si no? Señor, tú puedes convertirme en un héroe de la fe, como Gedeón, como Sansón, como Moisés, como todos los que hemos citado. Y si no, igualmente te obedeceré, Señor. Sin duda hace mención aquí en el versículo 35, un texto. La segunda parte del versículo 35 nos dice, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y esto nos lleva directamente al segundo libro de Macabeos. No lo busquéis en vuestras Biblias porque no lo tenéis. Sabemos que es un libro deuterocanónico, pero es un libro histórico interesante para leerlo. Y allí nos cita en el capítulo 6 y 7 del segundo libro de Macabeos, donde se narran torturas de las persecuciones que hubo. Y 7 hermanos que fueron torturados y amputaron sus cuerpos para que renunciaran de su fe, pero ellos se mantuvieron firmes al Señor. La descripción que se hace de estos tormentos que algunos de nuestros hermanos del pasado tuvieron que soportar nos pone los pelos de punta realmente. Versículo 37 dice, apedreados como Zacarías, hijo de Joiada, sacerdote en tiempos de Joás, eso está en el segundo libro de Crónicas, aserrados, como según la tradición judía fue martirizado el profeta Isaías, aserrado, no es muy agradable, muertos a filo de espada, como muchos profetas en tiempo de Elías. Y me sorprende mucho más que la forma en que murieron, lo que dice el Señor de ellos, versículo 38. Estos hombres fueron mártires de la fe, y nos dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. El Señor le dice al mundo, mundo, no te mereces a estas personas. No te las merecías. El mundo no se mereció tener esas personas caminando por esta tierra. El mundo, la sociedad de aquel tiempo no era digna de tener esas personas íntegras, honestas, rectas, como estos mártires que sufrieron tormento por la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo me pregunto, ¿qué habría escrito de nosotros? ¿Qué habría escrito de mí el escritor de Hebreos? ¿Hubiese borrado este versículo? Seguramente sí. Hablo de mí, ¿eh? Y podemos plantearnos esa pregunta como creyentes. ¿Es digna esta sociedad de mí? ¿El mundo me merece? El mundo me merece. ¿Desentono en medio de este mundo? ¿Llamo la atención o paso desapercibido? ¿Estoy tan camuflado con el mundo que apenas se me ve? ¿Sigo las corrientes de este mundo? ¿Sigo lo que el mundo dice? Cuando el mundo dice blanco, yo digo blanco. Cuando dice negro, digo negro, para no desentonar. El apóstol Pablo escribe a los Efesios, yo pues preso en el Señor, os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es un llamado a la santidad, a la rectitud. Y vamos llegando hacia el final. No llevo gafas, no veo el reloj, pero da igual. Vamos llegando hacia el final. Versículo 39. El escritor llega al final de su exposición y nos sorprende con una declaración. Y nos dice, estos fueron hombres y mujeres de gran testimonio, evidentemente.
de gran testimonio, pero no recibieron lo prometido. Y uno se sorprende y dice, bueno, a ver, escritor de Hebreos, que algunos dicen que fue Pablo, ¿eh? A mí también, por la forma de escribir, algunos dicen, bueno, a ver, pero David sí que recibió lo prometido. Recibió el trono de Israel. Abraham también recibió lo prometido a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Gedeón y los otros jueces también recibieron lo prometido, conquistar, vencer a los reyes enemigos, a los opresores. Y podríamos seguir. Pero el escritor de Hebreos no se refiere a esas promesas personales, concretas, para cada uno de estos personajes, sino al, como he dicho al principio, el objeto de la promesa, el plato principal que estaban esperando. No recibieron aquel que es la base y fundamento de la fe, al que Moisés, cuando habla de Moisés, nos describe como el invisible. No recibieron al Mesías que esperaban, que había sido prometido desde Génesis capítulo 3. Y no lo recibieron, ellos no lo vieron. Ellos no vieron lo que hemos estado viendo en los capítulos 8 al 10 de Hebreos, el mediador de un nuevo pacto. No lo vieron. O el sacrificio de Cristo para perdón de pecados. No lo vieron, no lo recibieron ellos. Estos héroes y mártires de la fe esperaban eso. No solo la tierra prometida, sino al Mesías. No solo esperaban un hogar celestial, esperaban al Salvador. La revelación progresiva que Dios les fue manifestando los llevaba a eso, esperaban a esa venida del Mesías, esperaban los sufrimientos de Cristo, como hemos relatado respecto a Moisés. Él identificó los padecimientos del pueblo de Israel como los padecimientos de Cristo. Esperaban la resurrección de Cristo. Y nos dice en el relato bíblico que Abraham sí que vio esa resurrección. Él vio el día del Señor en forma figurada al rescatar a su hijo de la muerte, de ese sacrificio. Esperaban la resurrección de Jesús. Pero no lo recibieron y el último versículo nos explica por qué. ¿Por qué? Dice el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros o separados de nosotros. Y estoy acabando, no os preocupéis. Sin duda, esto mejor, esta cosa mejor que nos dice el escritor, que Dios nos tenía reservado a nosotros, los creyentes de este tiempo, del tiempo de la gracia, después de Cristo, es precisamente poder gozar del cumplimiento de la promesa del Señor, del Salvador, del perdón de los pecados, poder gozar de la regeneración del Espíritu Santo, podernos gozar de ser templo del Espíritu Santo, podernos gozar de tener nueva vida. Somos nacidos de nuevo en el Espíritu del Señor. Ellos no podían ser perfeccionados de esa manera. Ellos no podían gozar todo lo que nosotros estamos gozando antes de la venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque entonces ellos hubiesen sido perfeccionados sin Cristo. Y el Señor siempre lo ha dejado muy claro, hay un único camino para la salvación y es la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Ellos fueron salvos apuntando a la cruz y nosotros somos salvos viendo la cruz que ya pasó. Solo hay un camino de salvación, Cristo Jesús. Y las palabras de ese capítulo 11 de Hebreos deben ser una tremenda exhortación para los creyentes del siglo XXI. No solamente está escribiendo a los hebreos, al pueblo judío en tiempo de persecución, sino también a la iglesia de hoy. Si aquellos héroes y mártires de la fe llegaron a ser de buen testimonio, teniendo la revelación de Dios que tenían, ¿cómo vamos a vivir nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros? Que tenemos la revelación de Dios perfecta y acabada. ¿Cómo vamos a vivir? Hermanos, no sabemos si el Señor querrá hacer de nosotros héroes de la fe o mártires de la fe. No sabemos.
Pero independientemente del resultado final, Dios quiere que seamos fieles a su palabra, hombres y mujeres de fe. Y para que esto sea posible, continuará la exhortación en el capítulo 12. Tenemos que esperar al próximo capítulo, animándonos a poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga.